Aquí en el Facebook y en YouTube y haciendo grabaciones también para la televisión. Hoy es el primer jueves del mes de abril. Ya estamos entrando en un nuevo mes y estamos siguiendo las ordenanzas del gobierno porque se nos ha permitido tener nuestras reuniones en nuestra iglesia, pero aquí estamos en vivo y directo de nuestra casa hacia su casa para llevarles una palabra de Dios, un mensaje de parte de la palabra de Dios. Y como es jueves ahora, pues es el jueves de la oración y el jueves del estudio bíblico también. Entonces, aunque no nos estamos reuniendo en la iglesia, pues estamos aquí presentando esta programación para todos los hermanos que regularmente nos visitan en nuestra iglesia durante la semana, y pues también aquellos que nos están viendo a través de esta programación. Un saludo a todos, hermanos, familiares, hermanos en Cristo, que nos están viendo a través de esta programación esta hora desde nuestro hogar en Phoenix, Arizona. Para los que no me conocen, soy el pastor Víctor Baranda de la iglesia Principio Nuevo aquí en Phoenix, Arizona, y aquí estamos para servirles y para traerles la palabra del Señor. Apenas estamos recuperándonos de una gripa que tuvimos esta semana pasada, pero gracias a Dios que ya estamos pasando, ya nos sentimos mucho mejor, más que la semana pasada, y ustedes pueden notar el cambio que hay en mí, porque Dios me da la fuerza y la fortaleza también, y pues le damos gracias a Dios a través de estas redes sociales también, donde podemos tener esta presentación y donde usted puede verla hasta donde alcance la señal, a cualquier lugar del mundo entero, sea el Facebook, sea el YouTube, aún en la televisión también. De manera que estamos pasando primeramente por días muy difíciles, no solamente aquí en Phoenix, pero en el mundo entero estamos pasando problemas fuertes con ese virus que está atacando a diferentes países del mundo entero. Y esta tarde estaba hablando con un hermano en Cristo de allá de mi tierra, Francisco y Madero, Coahuila, donde también les han puesto ciertas restricciones el gobierno, de que tienen que estar en casa, que no deben de salir, porque también por allá anda ese virus. Entonces creo que en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo entero está pasando esta situación. Apenas ahorita en la tarde está una programación especial, es una conferencia que está dando el gobernador Ducey de aquí del estado de Arizona también, sobre el cuidado que debemos de tener nosotros como ciudadanos de este estado, para tener cuidado de nosotros mismos también. Nos han dado restricciones de que si no tenemos que salir fuera de la casa, es mejor que nos quedemos en casa, solamente en algún caso de emergencia que tengamos que ir, sea con el doctor, hacer una cita al hospital, ir al mandado, solamente cosas de emergencia. Así que damos gracias a Dios de todas maneras que podemos presentarnos ante ustedes a través de estas redes sociales. El domingo pasado también estuvimos aquí en nuestra casa presentando nuestra programación que regularmente tenemos en nuestra iglesia todos los domingos a las 11 de la mañana, y pues recibimos bastante personas que se estuvieron comunicando con nosotros, y damos gracias a Dios porque
Creo que es un plan divino de Dios que Dios está usando en estas situaciones difíciles, porque si no fuera por las redes de comunicación, pues ustedes no nos pudieran estar viendo. Así que queremos traerle palabra de Dios también, porque es necesario traer palabra de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo que no solo de pan vive el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y debemos de alimentarnos de la palabra de Dios diariamente, así como lo hacemos con el alimento físico también, para estar sanos también, no solamente de lo físico, sino también de lo espiritual. Y ya que estamos en estos días ya para la próxima semana, este próximo domingo, ya estaremos celebrando el Domingo de Ramos, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y de ahí pues ya principia la Semana Santa hasta el domingo, que va a ser el Domingo de Resurrección. Y que todo el mundo está celebrando estas fiestas cristianas, bíblicas, y que podemos tomar la oportunidad para darles alguna palabra acerca de la historia de esta última semana que tuvo que pasar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que quiero compartir con ustedes algunos versos de la Biblia, especialmente quiero basarme en la Pascua, cuando Jesucristo, antes de morir, Él celebró la Pascua. Él la tomó con sus discípulos ahí en Jerusalén. Y entonces exactamente en ese tiempo, cuando los judíos estaban celebrando la Pascua antigua, allá en el tiempo cuando Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto, hablamos de eso las semanas pasadas. Entonces ya en el tiempo de Jesucristo, que ya pasaron como unos 1500 años, en el tiempo de Jesucristo se estaba practicando la Pascua, y Jesucristo, siendo la Pascua para nosotros, Él estaba celebrando esta fiesta también de acuerdo a las tradiciones judías. Entonces aquí en el Evangelio según San Mateo, si quieren acompañarme en la lectura, capítulo 26 de San Mateo, vamos a leer del verso 17 al 20, en lo que dice cuando Jesús estaba preparándose para la Pascua. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Él les dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Entonces allí está Jesús celebrando la Pascua en una casa de un cierto hombre conocido por él, donde él fue esa noche donde se estaba celebrando la Pascua. Esa tarde, esa noche, entre el día y la noche, como lo hemos enseñado, y ya sabemos que en la Pascua se comían el corderito asado, se comían las hierbas amargas, y se comían el pan sin levadura también, de acuerdo a la enseñanza del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo siguió estas prácticas también, de acuerdo a la palabra del Señor.
Entonces aquí podemos ver que Jesús practicaba la Pascua. Ya en esta lectura que hemos dado, pues ya era la última para él, donde él lo hizo, pero a la misma vez, porque la celebración de la Pascua era el viernes, entonces ya perdón, era el jueves en la noche, ya para el viernes, ya él fue cuando entró a juicio por los judíos religiosos el viernes, y pues ya el viernes en la tarde fue cuando lo crucificaron, y ahí estuvo él en la tumba el viernes, el resto del viernes, el sábado, y el domingo en la mañana él resucitó de entre los muertos. Entonces es muy interesante poder ver, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, también practicó la Pascua del Antiguo Testamento, pero él, siendo también el Hijo de Dios, era la Pascua, él era el sacrificio también, él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Pascua, donde en la Pascua él se celebra lo que nosotros le llamamos actualmente es la Santa Cena, que nosotros los cristianos celebramos regularmente, la Santa Cena, cuando Jesús partió el pan y lo dio a sus discípulos y les dijo: comed de esto es mi carne que por vosotros es entregado. Y también cuando tomaron el jugo de uva, también lo repartió a sus discípulos y les dijo también: tomad de esto, porque esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, cuando Jesús está celebrando la última Pascua, la última cena, también como se le llama, él estaba entrando en un nuevo pacto. El pacto antiguo ya estaba pasando, y es por eso que en la Biblia tenemos nosotros el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. En todas las Biblias ustedes van a encontrar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento era para los judíos, especialmente para el pueblo de Dios, el pueblo judío, que Dios levantó a través del patriarca Abraham, y que hizo una nación grande a través de las generaciones que vinieron a través de Abraham. Entonces pasaron algunos miles de años y ellos hacían esas prácticas. Cada año sacrificaban el corderito, lo comían, celebrando, por supuesto, como ya enseñamos en los mensajes pasados, estaban celebrando la salida de Egipto, o sea, cuando el pueblo judío estuvo cautivo por 430 años, y esa era la primera Pascua que estaba celebrando. Estamos hablando de como 430 años atrás. Entonces habían pasado muchos años hasta el tiempo de Cristo, que ya estamos nosotros en el 2000 años, 2020 después de Cristo, cuando Jesucristo fue cuando Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros. Él murió como un vil pecador, pero Él lo hizo por nosotros. Es decir, él murió en lugar de nosotros. Lo que nosotros merecíamos, Él lo hizo por nosotros. Entonces, ahora como estamos en el Nuevo Testamento, Jesucristo, que viene siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no era solamente para la nación judía, la nación de Israel, ahora iba a ser para el mundo entero, para todo el mundo entero, así como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces
Es muy interesante porque este es un plan divino de Dios. Es un plan que Dios tenía desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Entonces Dios ya tenía todo preparado y lo que iba a hacer a través de la historia de la humanidad. Entonces es por eso que tenemos en nuestra Biblia el Antiguo Testamento y que terminó cuando Cristo Jesús vino a nacer en este mundo, y Él vivió 33 años aquí en la tierra cuando Él dio su vida, cuando Él murió por nosotros. Y entonces de ahí ya empieza lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que empieza con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que hablan acerca del nacimiento de Jesucristo. Especialmente Mateo y Lucas hablan acerca del nacimiento de Jesús. Entonces cuando ya se celebra la última cena, a nuestro Señor Jesucristo, que tenía más o menos 33 años y medio, y se reúne con sus discípulos a participar de la Pascua o la última cena para Él, es cuando Él hace el nuevo pacto y Él reparte el pan a sus discípulos y les dice, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros va a ser destruida, va a ser crucificado. Y luego les da el jugo de la uva, el jugo de la viña, y les dice, tomad de esto porque esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces allí ese es el nuevo pacto que nuestro Señor y Salvador está haciendo. Aquí mismo en Mateo capítulo 26, donde hemos estado leyendo, podemos leer del versículo 26 en adelante, capítulo 26, versículo 26, y dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahí está, cuando Él reparte el pan y dice, comed, esto es mi cuerpo. Y luego el verso 27 dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí está el nuevo pacto. Ahí está el Nuevo Testamento, donde principia el Nuevo Testamento de Jesucristo hasta los apóstoles, hasta el apóstol San Juan, hasta que termina con el libro del Apocalipsis que escribió el apóstol San Juan. Ahí termina el Nuevo Testamento, que son 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces aquí dice claramente en el verso 28 de Mateo capítulo 26, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces cuando dice para la remisión de los pecados, ahí habla claramente que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el que perdona nuestros pecados, es el que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? La sangre de Jesucristo es la única manera en que el hombre puede ser perdonado sus pecados, a través de la sangre de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma, fórmulas, no hay religiones, no hay enseñanzas, teologías que tengan otra forma de perdonar los pecados del hombre. Tiene que ser solamente a través de Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos otra lectura, si gustan seguirme en el Evangelio de San Marcos, que es el libro que le sigue a Mateo, en el capítulo 14 y el verso 12 dice, también es muy parecido a lo que dice Mateo,
solamente estoy repitiendo lo que dice cada uno de los evangelios. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Aquí usa los panes sin levadura que los judíos comían en el Antiguo Testamento, como Dios se los había ordenado. Entonces, aquí dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Dice la fiesta de los panes sin levadura es que ellos celebraban la Pascua el primer día y luego seguían los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. O sea que era una semana completa donde ellos celebraban esas fiestas, ¿verdad? Y el principio fue allá en el tiempo de Moisés, cuando Moisés lo sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Así que cada año era una gran celebración y todavía se sigue celebrando. Entonces dice el verso 2 otra vez, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaron el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Eso es lo que le dijeron a sus discípulos. Y ya vemos que ellos, Marcos tiene otra versión diferente a lo de Mateo, pero vamos a brincarnos ahora donde ellos ya están sentados celebrando la última cena, y esto nos lleva al versículo 22. Estamos en Marcos capítulo 14, y dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Muy parecido a lo que dijo Mateo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio a beber, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces aquí, ¿verdad?, habla claramente que Jesús estaba ofreciendo su cuerpo en la última cena. Simbólicamente el pan representaba su cuerpo, que iba a ser crucificado, iba a ser maltratado, iba a ser golpeado, iba a ser coronado de espinas, y iba a ser clavado en la cruz. Entonces el pan representaba su cuerpo. La sangre, ¿verdad?, que brotó de su cuerpo, pues era la sangre que era del nuevo pacto. Y dice aquí el verso 24, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Entonces la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, es la que salva a todo mundo. A ustedes que me están mirando a través del Facebook o del YouTube, o quizás en la televisión, tenemos aquí 3 cámaras que puedo yo ver a cada una de las 3 cámaras, ¿verdad? Y si usted está mirándonos a través de estas redes sociales, pero le gusta ver la historia de Jesucristo, usted quizás hasta participa, ¿verdad?, en estos días de Cuaresma, antes de la resurrección de Cristo, pero quizás no ha tenido un encuentro con Cristo, quizás no ha tenido una experiencia con Cristo, quizás usted no ha entregado su vida a Cristo, o como dijo Jesucristo cuando le dijo a Nicodemo, quizás no ha nacido de nuevo, porque Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces, si usted no ha tomado una decisión de aceptar a Cristo, ¿verdad?, como Señor y Salvador de su vida, cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted le pide perdón a Dios por sus pecados. Entonces Él, a través de la fe, entonces Él viene a su corazón, Él viene a su vida y le perdona sus pecados y le da una nueva vida. Por eso dice
San Pablo que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo le invito a que haga una decisión de que usted ya entró al nuevo pacto. El nuevo pacto es cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón. Usted recibe, como quien dice, simbólicamente está tomando el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Usted está tomando simbólicamente el jugo de la uva, ¿verdad? Que está representando la sangre de Jesucristo en su cuerpo. Y entonces cuando usted hace eso, entonces Dios hace la obra en su corazón. Y así lo ha hecho con millones de personas a través de la historia del mundo cristiano, y lo sigue haciendo todavía. Personas que vienen a los pies de Cristo. Así que yo le invito para que usted acepte a Cristo antes de que sea tarde, y lo acepte. Los años pasan, los tiempos pasan, y tenemos que estar seguros, ¿verdad?, que algún día vamos a morir y que algún día vamos a estar en la presencia del Señor. Vamos a leer unas lecturas más en Lucas capítulo 22, que es el evangelio que sigue después de Marcos. El evangelio de San Lucas. Vamos a ver en el capítulo 7, capítulo 22 de San Lucas, versículo 7, y dice: y llegó el día de los panes sin levadura. Otra vez se repite como lo leímos en Marcos, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Aquí se sacrificaba, como ustedes han oído, se sacrificaba el cordero de la Pascua. Y entonces vamos a brincarnos al verso 14 de este capítulo, y dice: y cuando era la hora, el tiempo, ¿verdad?, de la celebración, porque eso tenía que hacerse cierto día. De hecho, quiero decirles que ya como en ya la próxima semana, antes de que nosotros celebramos el domingo de resurrección, ya los judíos van a celebrar la Pascua de ellos. ¿Por qué? Porque ellos la celebran entre las dos lunas. Quizás no entienda eso de las dos lunas, pero ahorita ya en los días que van pasando vamos a ver la luna llena. La luna llena que se pone ya, ¿verdad?, en todo su esplendor. Entonces la luna llena es en el tiempo del sacrificio de la Pascua. Era cuando la luna estaba saliendo, ¿verdad?, y luego el sol se estaba metiendo. Usted lo puede ver en cualquier lugar donde usted viva, ¿verdad? En esa noche especialmente, usted va a ver cuando el sol se va metiendo, y luego usted va a ver que la luna está saliendo. Entonces ese es el tiempo exacto, y en estos días ya va a pasar, y los judíos precisamente en ese momento, ¿verdad?, en que el sol se mete y la luna sale, es cuando ellos están celebrando el día de la Pascua, porque lo han celebrado hace miles de años, ese mismo día. Y nosotros lo celebramos, pero no ese mismo día, sino que el siguiente domingo, que viene a ser el domingo de resurrección. Entonces es por eso, ¿verdad?, que estamos hablando acerca de esta historia tan especial. Esto me trajo a la mente porque en el verso 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él a los apóstoles. Entonces cuando él dice aquí en el verso 14, cuando era la hora, era en ese momento, ¿verdad?, cuando el sol se estaba metiendo y la luna estaba saliendo. Ahora, los judíos tenían los días diferentes a los de nosotros. Para nosotros, por ejemplo, esta noche, a las 12 de la noche, terminamos este día, o sea, el jueves. Para nosotros aquí en Phoenix
a las 12 de la noche terminamos el jueves. Y después de las 12 de la noche entonces ya entramos a un nuevo día. O sea, ya entramos el viernes a las meras 12 de la noche. Es el día que nosotros lo hacemos. Los judíos no lo hacían así. Los judíos, en el momento en que en ese día se metía el sol, ya principiaba un nuevo día para ellos. Al meterse el sol, ya era un nuevo día. Entonces toda la noche era el nuevo día y todo el día siguiente era el nuevo día. Entonces al siguiente día, cuando se volvía a meter el sol otra vez, entonces era otro día. Esas son las diferencias que tienen los judíos con nosotros, porque tenemos diferentes calendarios. Ellos tienen el calendario lunar, nosotros tenemos el calendario solar, ¿verdad? Hay sus cambios, pero la fecha exacta del sacrificio de Jesucristo lo tienen los judíos, no nosotros. Y es en ese momento cuando yo les digo, cuando el sol se está metiendo y la luna está saliendo. Por eso dice en algunos versos, entre las dos lunas celebraré la Pascua. Entonces, aquí cuando estamos en el versículo 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Allí ya se estaban ellos, Jesucristo, celebrando lo que nosotros le llamamos la última cena. En el versículo 20, estamos en Lucas. En Lucas, vamos a ver el verso 19, dice, y tomó el pan y dio gracias. Aquí se repite otra vez, Jesucristo toma el pan, le da gracias a Dios y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros es derramada. Ahí es donde entramos en el Nuevo Testamento. Ahí es en el momento, ¿verdad?, en el cual nosotros vivimos ahora en la era de la cristiandad. Ahí es el momento cuando nosotros vivimos en el tiempo de la gracia de Dios. Ya no estamos allá en el Antiguo Testamento. Ahora estamos, para nosotros es el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es para toda la humanidad. El Antiguo Testamento era solamente para la nación judía. Entonces estas enseñanzas que tenemos aquí en la palabra de Dios son muy importantes porque abren nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, y podemos saber realmente lo que ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, para usted que nos está mirando a través del Facebook, a través del YouTube o a través de la televisión también, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, vamos a ir al Evangelio de San Juan. En San Juan no tenemos mucho que decir, porque San Juan es un poco diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Así que vamos a ir al capítulo 13 de San Juan y vamos a leer el verso el 1 y el 2, nada más, porque no nos habla mucho acerca de eso. Nos habla cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, en lo cual Juan lo dice, pero los otros no lo dicen. Entonces hay esas variaciones que tenemos en los 4 evangelios. Así que solamente leemos San Juan capítulo 13, el verso 1 y el 2, y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, ya estaban ellos celebrando la última cena. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aquí es donde Judas entrega a Jesucristo, y pues ya sabemos la historia esa, ¿verdad? Cuando él entrega
Judas entrega a Jesucristo. Y el verso 4 dice, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ahí es donde Jesús empieza a hacer el lavamiento de pies a sus discípulos. Entonces esta es una historia corta para los que nos están mirando, a los hermanos de nuestra iglesia que regularmente nos estamos reuniendo en nuestra iglesia. Ustedes ya saben las causas por las cuales no estamos allí. Es una crisis que el mundo está sufriendo. Para mí es una profecía que está pasando. Para mí es un aviso de lo que Dios está haciendo en los últimos tiempos, de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Así que yo le invito, si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, yo le invito para que haga una decisión, para que usted acepte a Cristo en su corazón. Entonces quiero hacer una oración por usted, por cada uno de ustedes, para cualquier petición, para cualquier necesidad que usted tenga. Quiero orar para terminar con nuestra programación. Si está recibiendo bendición de parte de Dios, pues conéctese con nosotros, de una manera u otra, conéctese con nosotros, ¿verdad? Para seguir un seguimiento también. Dice en Romanos capítulo 10, del 9 al 10, puede apuntarlo, porque va a tomar tiempo para que lo encuentre. En Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Si confesares con tu boca, hay que confesar que Jesús es el Señor, confesarles tus pecados a Dios, aceptarlo en tu corazón, creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo voy a orar por ustedes en este momento, por todas sus necesidades. Los que están viendo pueden levantar su mano, pueden cerrar sus ojos y vamos a ir al trono de la gracia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta enseñanza, por esta plática, Señor, que tú nos has dado para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Tú conoces los corazones de las personas que nos están viendo a través de estas redes de comunicación, Señor, y sobre todas las cosas tú conoces el corazón de cada uno, Señor. Tú sabes quiénes han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios y quienes todavía no han tenido esa experiencia. Pero si hay corazones que tienen ese deseo en su corazón en este momento, Señor, yo te intercedo por ellos para que la sangre de Jesucristo venga a sus corazones y limpie ese corazón, quite ese pecado, Señor, y los hagas nuevos criaturas, así como lo dice tu palabra, Padre. En esta hora gracias te damos por este tiempo que tenemos, y el próximo domingo, si Dios lo permite, aquí estaremos nuevamente. El domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio regular, mientras pasa esta crisis del virus que está pasando en el mundo entero. Así que cuídese, guarde las instrucciones. Dios tiene un plan maravilloso para usted y Dios tiene una bendición grande para usted. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios, que sobrepuja tu entendimiento, esté en su corazón. Hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana. Aquí nos vemos.